Bueno, en la clase de hoy vamos a ver más ejemplos de cómo aplicar el álgebra de Boole y cómo expresar una función con compuertas lógicas. Para este primer ejemplo, tengo la función f igual a x más x por y. Hay que armarla con compuertas lógicas. Primero, inciso A, sin reducir la función. Inciso B, con la función reducida. Si observan, esta función solamente tiene dos variables, x, y. Y cada una de estas variables puede provenir de dos sensores distintos que pueden estar tomando de la temperatura, tomando del medio ambiente el valor de la temperatura, de la presión, de la humedad, de la luz, etcétera. Cualquier variable prácticamente. Pero para hacerlo aquí, en los ejemplos, los vamos a tomar de botones. La configuración que yo les indiqué que utilizaríamos para hacerlo con botones es la siguiente. Bien. Para armarlo sin reducir la función, normalmente empezamos con los términos que están entre paréntesis o bien con las multiplicaciones lógicas y después con las sumas lógicas. Correcto. Entonces necesito multiplicar x por y y después sumarlo a x solita. Para ver la función, lo puedo hacer en un osciloscopio, en un multímetro o bien simplemente en un LED. Y realizo las conexiones pertinentes. En la primera compuerta AND, necesito multiplicar x por y. Entonces aquí tengo y, aquí tengo x. Y recuerden que para garantizar dónde hay realmente una unión, le pongo un punto. Aquí, aunque parecía evidente, de todos modos no me cuesta nada ponerle un punto. Aquí donde hay conexión con x, aclaro remarcándolo con un punto. ¿Correcto? Bien. Y luego a la compuerta OR de la suma lógica le tengo que sumar x más la multiplicación de x por y. Nuevamente, remarco donde sí hay conexión. Y finalmente a la salida voy a ver la función en el LED. Bueno, esta función pues es muy sencilla, por eso le puse el nombre completo, x más x por y. Pero simplemente con haberle puesto f es suficiente. Bueno, esto es sin reducir la función. Para este caso estoy utilizando dos compuertas, una AND y una OR. Sin reducir, utilizo, como ya les dije, dos compuertas. Bien. Ahora, para hacer la función reducida, vamos a aplicar el álgebra de Boole. Una forma muy fácil es lo siguiente. Observen. F es igual a x más x por y. Y cada quien, como pensamos diferente, cada quien puede tomar un camino diferente. La forma más fácil de reducir esta función, ¿cuál sería? Vean su álgebra de Boole. La 6A, ¿no? Claro, la forma más rápida de hacerlo es aplicar la 6A. Porque la 6A me dice que la función simplemente se reduce a x solita. Efectivamente, no hay ningún problema. Pero ahorita lo que quiero es
enseñarles o mostrarles cómo aplicaría yo el álgebra de Boole. Entonces me voy a ir paso por paso. Observo que los dos términos, o sea, en este y este, lo que hay en común es X. Entonces se me ocurre, primero, la primera X, si aplico la 7b me dice que cualquier variable que multiplique por verdadero o por 1 es la misma variable. ¿De acuerdo? Y ahora sí, aprovecho que los dos términos tienen en común una X. Entonces, si aplico la 3a, me queda la función f igual a X, paréntesis, 1 más Y, cierro paréntesis. Bien. Ahora, dentro del paréntesis, ¿qué teorema me conviene utilizar? El 7C. Claro, el 7c, porque cualquier variable a la que le sume verdadero, el resultado es verdadero. X por 1, si nuevamente me baso en la 7b, me da como resultado X, que es lo que yo esperaba. ¿De acuerdo? Entonces observen que si hago la reducción, simplemente tengo que utilizar un solo sensor o un solo botón. Y la función es simplemente observar lo que sucede en ese botón. Entonces, lo dibujo, pongo la salida, y la solución es simplemente observar lo que sucede en la variable X. Esta es la función. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro ejemplo. Maestra, ¿le puede Dime. regresar un segundito a la? ¿La quieres ver sin reducir? Sí, sí, nada más para tomarle capturas que no acabo de copiar. Ok. Ahí está. Pero acuérdate que, pues siempre borro, por eso les pregunto. Sí, sí. ¿Sale? Pues déjame ponértelo. Pero por favor, Sí, así está bien. Ya lo ¿tú checo lo yo después. completas? Sí, Perfecto. no se preocupe. Ok. Tú me dices. Ya, maestra, ya. Listo. Perfecto. Ok. Entonces, sin reducir, dos compuertas y dos sensores. Reducido, un solo sensor y 0 compuertas. Entonces, como alumnos, a la hora de armar este circuito, evidentemente es mejor aplicar el álgebra de Boole. Se evitan armar todo el circuito completo. Y además, si esto fuera un circuito que van a producir en serie, les sale mucho más económico simplemente poner un LED directo de la entrada que estar comprando tantas compuertas como el número de circuitos que van a reproducir. Bien, el siguiente ejemplo. Inciso A. Arma la siguiente función con compuertas lógicas. Posteriormente, simplifícala de modo que use el mínimo de literales. E implementala con compuertas lógicas. Bien. Primero díganme cuántas variables tiene esa función. 2. 2. X y Y. Aunque Y aparece negada, pues realmente estoy utilizando dos variables. Entonces veamos. Primero voy a hacer la reducción. ¿Cómo? Empleando el teorema 3A. Con ese teorema 3A, lo primero que voy a hacer es multiplicar X por todo lo que hay dentro del paréntesis. Y después
Voy a multiplicar y también por todo el paréntesis. Por lo tanto, la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Perfecto. Además, aquí observo algo interesante. Aparece X por X y Y por Y negada. ¿Qué puedo aplicar aquí? X por X, ¿qué me da? X. X. X 4B. Ajá. Si utilizo la 4B. Y Y por Y negada, ¿qué me da? ¿Y cuál teorema utilizo? El teorema 8b y da 0. Así es. Exactamente. Utilizando los teoremas que acaban de mencionar, la función me va a quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Bien. Un camino que voy a seguir es el siguiente. Entre esos min términos que subrayé, voy a aplicar la 3A. Sin embargo, cualquiera se puede ir por el camino que desee. Veamos primero este. Si aplico la 3A en esos dos min términos, tengo que el común, la variable común entre esos dos es X. Entonces lo puedo escribir de esta manera. Dentro del paréntesis, ¿qué teorema me conviene aplicar? 8a. Así es, y me queda 1. X por 1, ¿qué teorema aplico? 7b. El 7b, y simplemente me va a quedar X. Entonces, si me queda X más X, ¿qué teorema aplico? 4a. Así es. X más X es simplemente igual a X. Si aplico la 4A. Y también esta función se redujo a simplemente observar lo que hay en el sensor o en la variable X. Ok. Otro camino que pudo haber seguido a cualquiera de ustedes es que a partir de aquí, yo observo que en estos tres min términos, el común es X. Este primer min término se está multiplicando por 1. En el segundo min término se está multiplicando por Y negada. Y en el tercer min término se está multiplicando por Y solita. ¿Sale? Bueno, ahora quiero que vean el teorema 7C. El 7C me dice que cualquier variable a la que le sumo verdadero, me da como resultado verdadero. Entonces simplemente esto sería X por verdadero. Y si me baso en la 7B, el resultado simplemente es igual a X. Entonces se pueden ir por cualquiera de los dos caminos. El que escribí en azul o el primero que realicé en color negro. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, hasta aquí resolví el inciso A. Ahora el inciso B. Simplifícala de modo que use el mínimo de literales. Obviamente, se vio que llego solamente a una literal. E implementala con compuertas lógicas. Pues no fue necesario poner ninguna compuerta lógica, porque la función es simplemente observar el sensor X. Entonces, la versión original en el inciso A me piden armarla. Necesito X y Y. En el primer paréntesis necesito sumar X más Y.
para sumar es la compuerta OR. Y en el segundo paréntesis necesito sumar X más Y negada. Entonces, Y negada la voy a tener de un inversor. Esos dos términos que están dentro de cada paréntesis lo voy a multiplicar con una compuerta AND. Y finalmente lo voy a ver en un LED. Bueno, voy a completar el circuito con sus respectivas cables. Ok. Esta primera multiplicación es X más Y. Ok, aquí está X más Y. Luego esta necesita X más Y negada. Ok. Y voy a resaltar donde realmente hay unión. Aquí es Y, aquí es con X, aquí es con X, y aquí Y. Finalmente aquí ya la tengo negada. Dejen cambiar el grosor del cablecito. Aquí tengo Y negada. ¿Listo? Luego tengo que unir esta suma con esta otra. Les voy a aplicar la multiplicación que es la compuerta AND. Y por último, pues la voy a ver en un LED. Y recuerden, simplemente con poner F es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ok, De acuerdo. perfecto. Entonces la versión del inciso A es armar la función original. La que tenemos aquí. Después, al simplificarla, ¿cómo me quedaría la señal? Pues obviamente, simplemente es tomar X y verlo en un LED. Y recuerden que siempre antes de un LED va una resistencia. Y aquí ya la tendré. ¿Sale? Aquí también estoy viendo la función. Entonces, sin reducir, se están utilizando 1, 2, 3, 4 compuertas y 2 sensores. Cuatro compuertas. Dos sensores. Mientras que si hago la reducción, son 0 compuertas. Un sensor. Es evidente cuál de las dos alternativas es la mejor, económicamente hablando, y también si lo van a armar en su protoboard, obviamente es más fácil armar la simplificada. Ahora, si hay distintas soluciones y las dos realizaron un desarrollo correcto, pero llegan a distintas soluciones, la que se debe de armar es la que tiene menor número de compuertas a las finales. Obviamente a nivel estudiante, también la que utiliza menos compuertas es la que tiene una calificación mayor.
Recuerden, cada quien se puede ir por el camino que sea, pueden o no llegar a la misma función final. Si el procedimiento es correcto, pues la solución es correcta también. Repito, la que tiene menor número de compuertas finalmente es la que tiene una calificación más alta, es la que tiene 10. Y las otras soluciones, pues no se las voy a poner malas, pero pues tampoco les voy a poner un 10. ¿Sale? Bueno, continuamos. Otro ejemplo. Recuerden que cuando digo continuar, tengo que borrar todo lo que escribí. Entonces, hablen ahora o callen para siempre. Ok, simplificada. Ya la dibujé y continuamos. Bien. Ejemplo. Simplifica la expresión booleana siguiente de modo que use el mínimo de literales. Implementa la expresión mínima con compuertas lógicas. Bueno, ¿cuántas variables hay en esa función? 4. 4. W, X, Y, Z. Es decir, sin reducir, necesito comprar 4 sensores. Comercialmente los sensores, sobre todo los industriales, llegan a ser un poco costosos. Tal vez arriba de 1,000 pesos cada uno. Bueno, si lo reducimos, ya vieron que podemos eliminar sensores. Obviamente también se reduce el número de compuertas que vamos a utilizar. Bueno, el camino que a mí se me ocurre es el siguiente. Observen que dentro del paréntesis hay una variable W que resulta común entre cada uno de esos términos. Entonces ahí aplico la 3A. Y la función me queda de esta manera. Y, paréntesis cuadrado, W, paréntesis redondo, Z negado, más Z, cierro paréntesis redondo, cierro paréntesis cuadrado, más X por Y. Aquí se observa lo siguiente, en el paréntesis redondo, ¿cuál teorema puedo aplicar? El 8A. 8A. Claro. Y eso se simplifica y me quedaría un 1. W por 1 sería aplicar nuevamente la 7B y me queda simplemente W. Entonces la primera parte me queda Y por W más X por Y. ¿De acuerdo? Sí. Ahí termina la reducción. ¿O qué más puedo hacer? ¿Podemos ocupar la 3A? Claro. Ahí vemos que tenemos la variable común Y. Entonces, aplicando la 3A, me queda Y, paréntesis, W, más X, cierro paréntesis. Bien, ¿es la mínima expresión o necesito alguna más? Sí, es la mínima, ¿no? Así es la mínima. ¿Cuántas variables estoy utilizando aquí? 3. 3. W, X y Y. Entonces observen, reducida, al menos ya eliminé el uso de un cuarto sensor. Ya no necesito saber qué pasa en la variable Z. Bien, aquí cada sensor lo vamos a representar o lo voy a estar representando siempre con arreglos de botones. Por lo tanto, los dibujo. X, Y, Z. Lo primero que resuelvo es lo que está interno en el paréntesis, o sea, la suma de W
más X. Y después a esa suma la voy a multiplicar con Y. La multiplicación es una compuerta AND. Y finalmente lo voy a ver en un LED. Y ahora sí hago las uniones. En la suma tengo que hacer que llegue la variable W y que llegue la variable X. Y confirmo donde hay unión entre W y entre X. Bien. Luego, esta suma la voy a multiplicar con Y. Y le pongo un punto para resaltar que aquí sí hay unión. Y finalmente, para verlo, si no quiero usar un osciloscopio o un multímetro, simplemente con un LED es más que suficiente. ¿De acuerdo? Y ahí tengo la función reducida, donde estoy utilizando solamente dos compuertas. Entonces, en total, al hacer la reducción, tengo lo siguiente. 2 compuertas tres sensores. Mientras que sin reducir, necesito un sensor por cada variable. O sea, 4 sensores. Y vamos a ver cuántas compuertas, nada más por curiosidad. Vamos a ver. Necesitamos negar Z. Entonces lleva una compuerta. Esta multiplicación son 2. Esta multiplicación van 3. Esta suma van 4. Esta multiplicación, 5. Esta multiplicación, 6. Y esta suma, 7. Entonces, en ese caso, estaría utilizando, déjenme ponerlo, 7 compuertas. Observen, evidentemente es más económico armar el circuito reducido. Y obviamente como estudiantes es mucho más fácil armar el circuito reducido, hay menos probabilidad de errores. Continúo. Ahora vamos a ver de dónde saco las funciones. Ya les he dicho que las funciones, pues las tomo de un problema de resolver el control de algún producto, de algún sistema. O bien, por ejemplo, aquí vemos lo siguiente. Diseña un sistema de control electrónico que realice la siguiente función. 3 socios comerciales realizan votaciones para tomar decisiones. Inciso A. Cada uno de ellos tiene un botón. Solo si lo oprimen están de acuerdo con la moción. Importante ahora. Considera que el sistema de control recibe uno lógico cuando se oprime el botón de cada socio. Tomen muy en cuenta ese inciso A. Inciso B. Una moción se aprueba
solamente si 2 o más socios están de acuerdo. Inciso C. Si la moción se aprueba, se enciende una lámpara o un indicador luminoso. Un LED, simplemente. Bueno, entonces vamos a solucionar. Primero observamos que hay 3 socios. Entonces van a haber 3 variables. El socio C, el B y el A. Y además les indica aquí en el inciso A que cada socio tiene un botón. Ese va a ser el sensor. Pero aquí interesante, solamente si lo oprimen, significa que están de acuerdo con el proyecto que quieren tomar decisiones. Solamente si lo oprimen, el sistema de control va a considerarlo como uno lógico. Ok. Entonces veamos. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se obtiene la función de un problema real? Primero, pues hacer la tabla de verdad. Que en este caso, al ser 3 socios, son 3 variables que tengo que considerar. Y todas las posibles combinaciones de esa toma de decisiones. Observen lo siguiente. En binario, tengo la combinación de las decisiones que toman cada uno de los socios. Esta es la combinación 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para la combinación 0, ningún socio está de acuerdo. Por lo tanto, no se enciende el indicador luminoso. La combinación 1, el único que está de acuerdo en realizar el proyecto es el socio A, pero como es una sola persona, tampoco se va a realizar el proyecto. En la combinación 2, sucede que el único que está de acuerdo es el socio B, por lo tanto, también el indicador luminoso permanece apagado. En la combinación 3, ahora sí, tanto el socio A como el B están de acuerdo en realizarlo. Por lo tanto, se va a encender el indicador, la lámpara. En la combinación 4, no está de acuerdo ni el A ni el B, solamente el C. Entonces, ni hablar, no se va a realizar. Pero a partir de la combinación 5, ahí al menos 2 socios están de acuerdo en que se haga, por lo tanto se va a encender el LED. ¿De acuerdo? Sí. Correcto. Bien. Entonces lo voy a escribir así. Ahora, ¿cómo saco la función a partir de la tabla de verdad? Lo que tengo que considerar es lo siguiente. Tengo que tomar en cuenta cuando en la tabla de verdad la función es verdadera, o sea, solamente en estas combinaciones. En la combinación 3, 5, 6 y 7. Solamente ahí la función es verdadera. Y voy a poner min términos, uno para cada una de las combinaciones. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. La función booleana se plantea de la siguiente manera. En donde considero lo siguiente. Este min término le corresponde a este 1. El siguiente min término le corresponde a este. El siguiente a este otro. Y por último, a la última combinación. ¿Sale? Ahora quiero que pongan atención. Para el primer min término, tengo C
que vale 0, por lo tanto la pongo negada. B vale 1, la dejo sin negar. A vale 1, la dejo sin negar. Ahora para este min término, el que está en verde. C está sin negar. B es 0, por eso la pongo negada. A es 1 y la dejo sin negar. El siguiente min término. Ahí observo que tanto C como B están sin negar. La única que es 0 es A. Entonces le indico. Y el último min término, el que está en negro, ninguno es negado. Todos son 1. ¿De acuerdo? Bueno, de esa manera es como se obtiene la función a partir de un problema real. Recuerden, el camino es primero plantear la tabla de verdad y a partir de la tabla de verdad la función booleana. Bueno, evidentemente hay que reducirla para que el sistema electrónico sea lo menos complejo posible. Bien, continúo. Ok, así la teníamos. Ahora sí hago la reducción. Recuerden, cada quien se puede ir por un camino diferente, llegar a soluciones diferentes, y si el procedimiento fue el correcto, ambas soluciones o más son correctas. El criterio para elegir cuál de esas voy a armar, pues es evidentemente la que tiene menor número de compuertas. El criterio que sigo para ponerle la calificación más alta es a la que tiene menor número de compuertas. Bien, se me ocurre este camino. El primer y el segundo min término, agruparlos, y yo veo que entre el primer y el segundo min término, la variable común es A. Y entre el tercer y cuarto min término, el común es C por B. Entonces hago la reducción de esta forma. ¿Sale? Ok. Aquí es relativamente fácil pensar que ¿qué teorema me conviene utilizar ahí? 8A, no, maestro. Claro, esto se va a convertir en verdadero. Verdadero por cualquier variable, simplemente se queda la variable. ¿Qué teorema es? Siete b. Claro, sería utilizar el 7b y simplemente me quedaría C por B. Bueno, ahora esta parte, ¿cómo hago la reducción? ¿Se puede reducir? Primero es la pregunta, ¿se puede reducir? ¿Qué teorema utilizo para reducirlo? Bueno, ningún teorema me puede ayudar. Entonces, si no me ayuda ningún teorema, vean sus compuertas, por favor. Hay una compuerta que me dice lo siguiente. X por Y negada más X negada por Y me da como solución X XOR Y. ¿Ya lo encontraron? Este Ya. sería Sí. X, este sería Y negada.
Entonces, este sería X negada por Y. Entonces, en esta parte la función me quedaría B XOR C. Y todo esto multiplicado por A. ¿De acuerdo, muchachos? Continúo. Ok. Paso a paso. Esto fue lo que hice. Ok. ¿Se puede reducir más? Bueno, tal vez siguiendo otro camino, sí. Pero el objetivo de hacerlo de esta manera es que aprendan cómo puedo aplicar una compuerta lógica para reducir la función. ¿De acuerdo? Sí, sí, Bien, profesora. perfecto. Ok, entonces ahora lo voy a armar con compuertas lógicas. Voy a copiar la expresión a la que llegué. Aquí está. Obviamente, observo que aparecen las tres variables, los tres socios. Eso no va a cambiar. Definitivamente, para este ejemplo, no voy a poder eliminar a ninguno de los socios. Pero recuerden que aquí, si el botón está sin oprimir, me va a entregar un 1. ¿De acuerdo? Ok, vamos a recordar lo que les comento. Aquí. Si el botón está sin oprimir, me está entregando un 1. Y mi sistema electrónico, en este momento, el socio A no está de acuerdo. Pero el sistema electrónico lo debe de leer como un 0 porque el socio A no está de acuerdo. ¿Qué debo de hacer? Negarlo. Claro, le tengo que Un poner inversor. un inversor. Por supuesto, lo tengo que negar. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita el socio no está de acuerdo, no ha oprimido el botón. En ese momento, el sistema electrónico lo va a ver como un 0. Al momento que al socio se le ocurre oprimir el botón, significa que está de acuerdo. Aquí le va a llegar un 0. Pero el sistema electrónico ahora sí lo va a observar como un 1 lógico. ¿Preguntas? Bueno, lo que quería es que entendieran por qué se le va a meter un inversor a cada uno de los arreglos de botones de cada socio. Entonces va el inversor de A, el inversor de B y el del socio C. De acuerdo. Para empezar a desarrollarlo, pues empiezo con lo interno de los paréntesis o con las multiplicaciones. Entonces puedo empezar con esto o con la multiplicación. Se me hace fácil empezar por acá. Vean. Primero pongo el XOR que va a ser entre C y B. Y luego a esto se va a multiplicar con una compuerta AND con la variable A. Y luego necesito multiplicar C por B. A esto sumarlo
Y ahora sí ya voy a tener la función y ya la voy a poder ver en un LED. Bueno, voy a poner poco a poco cada una de las líneas. Primero, pues obviamente aquí es A, B y C. Y lo remarco con un punto para hacer más evidente dónde quiero que se vea que hay unión. Sobre todo aquí en B y C es más necesario ponerse punto, porque atraviesa el botón del socio A y del socio B. Bien. Ahora completo el XOR. El XOR me dice que es entre las variables B y C. Y ese XOR lo voy a multiplicar con A. ¿Sale? Ok, entonces ya tengo esta parte. Ahora voy a hacer C por B. Simplemente es tocar C, B, y recuerden que le pongo un punto para indicar dónde está la unión. Ahora sí, estos dos términos los voy a sumar. ¿Listo? Y la salida la voy a ver en un LED. Recuerden, puedo utilizar un multímetro o bien un osciloscopio. Pero lo más fácil, y sobre todo ustedes que van a estar trabajando las prácticas en su casa, pues lo más fácil es verlo en un LED. ¿Preguntas? Profesora, yo no entendí por qué se negaba al principio para usar el XOR. Ok, veamos. No voy a borrar porque obviamente mi trabajo me costó, sino por lo siguiente. Ok. Tengo mi sistema electrónico, que es todo esto. Mi sistema electrónico trabaja de la siguiente manera. Déjame ponerle aquí. Bueno, vamos a ponerlo más chiquito. Sistema de control electrónico. Bien. Ok, lo voy a poner en verde. Veamos lo siguiente. Yo voy a tomar cada variable justo del nodo donde se une la resistencia y el botón. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí. Ok. Si yo tomo la señal de aquí, vemos lo siguiente. Si el botón está abierto, significa que el socio no está de acuerdo. Si el botón está abierto, para esta configuración que yo les platiqué, les dije que justo en este nodo estoy viendo un 1 lógico. ¿De acuerdo? Ok. Sí, sí. Si el botón está abierto, significa que el socio no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, el sistema de control electrónico debe de ver un 0. Pero hay un 1. ¿Qué es lo que hago? Pues le pongo un inversor. Y en este momento, este 1 lógico
que me entrega cuando el socio no está de acuerdo, se convierte en 0 para que el control electrónico vea que el socio no está de acuerdo. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Bien. Entonces, ¿ahora qué sucede? Si el socio oprime el botón, en este momento sí está de acuerdo. Como sí está de acuerdo en este momento, aquí se debe de ver un 1. Esto es, aquí debe de haber un 1. Cuando el botón está oprimido, en este nodo hay un 0. Pero como pasó por el inversor, se convierte en un 1. Y es lo que espera ver el sistema electrónico. 1. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Perfectísimo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Esto es interesante. Por eso les decía que pusieran atención en el inciso A. Perdón, ahora sí dime tu duda. La compuerta que tiene la salida CB va directamente a la señal SB o no van a los inversores. Es decir, va directo. ¡Ay, tienes toda la razón! Aquí me equivoqué. Qué bueno que me aclaras. Efectivamente. Efectivamente. Aquí, estos no van a esta parte. Aquí, efectivamente, C va, bueno, lo voy a poner con negro. Permítanme. C va aquí a la salida de este inversor. Y B va a la salida de este inversor. Gracias, qué bueno que me lo hiciste ver. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, maestra. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien, continúo. Otro ejemplo. Para la siguiente función, obtén, ahora es al revés. Inciso A, su tabla de verdad. Inciso B, la expresión mínima. Inciso C, implementala con compuertas lógicas. Obviamente, implementar la expresión mínima. Primero, ¿cuántas variables tengo en esa función? 3. Así es, solamente hay 3. Aunque en ciertos términos esté negada, solamente hay 3 variables. Entonces, en mi tabla de verdad, solamente van a aparecer esas 3 variables. C, B y A. Bien. Ahora observen lo que voy a hacer. Ok. C negada significa que hay un 0, B negada es 0 y A negada es 0. Aquí tendría 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Si observo, este número en binario corresponde al 0 en decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta combinación es el número 0 decimal, 1, 2,
4, 5 y 6. La forma en que se obtiene o cómo se complementa la tabla de verdad es la siguiente. Solamente donde sí aparecen los mintérminos, la función es verdadera. Aparece en 0, por lo tanto la función es verdadera. Aparece en 1, la función es verdadera. Hay mintérmino para la combinación 2, la combinación es verdadera. No hay la combinación 3, por lo tanto ahí la función es falsa. Existe para la combinación 4, la función es verdadera. Existe para la combinación 5, es verdadera. Para la función 6, es verdadera. Y no hay para la combinación 7, ahí la función es falsa. ¿Vale? Cuando la función se expresa de esta manera, estoy hablando de mintérminos. Vamos a poner. En azul me gusta más. Tengo mintérminos. Los mintérminos es un arreglo de sumas de productos. Y aquí lo pueden ver. Son sumas de productos. ¿Sale? Pero una función también la puedo expresar como max términos. ¿Cómo son los max términos? Los max términos son productos de sumas. Obviamente es lo contrario, ¿no? Para expresar una función de max términos, la voy a poner. F sería igual. A ver, lo voy a poner y ahorita se los explico. C de A vamos a ver cómo se aplica. Aquí lo que considero es cuando la función es 0. Entonces, este paréntesis corresponde a este 0. Y este otro 0 le va a corresponder este paréntesis. Pero ahora, curiosamente, va a pasar lo contrario. Si aquí C es 0, se toma como verdadero. B y A son 1, se van a tomar como falsos. Aquí C, B y A son 1, por lo tanto se dejan negados. ¿De acuerdo? Entonces, en azul, la función está expresada en mintérminos. En rojo, la función está expresada en max términos. ¿Preguntas? De primera instancia, parece más complicado ponerlo en mintérminos que en max términos. Pero después, para encontrar la función, la expresión mínima, curiosamente con mintérminos, según mi punto de vista, es más fácil con mintérminos. Con max términos tendría que hacer primero lo siguiente. Multiplicar C por todo este paréntesis. Después B negada
por todo el paréntesis. Después, A negada por todo el paréntesis. Entonces, salen 9 términos. Mientras que con min términos salen 8. No, sí, 6. Bueno, hasta aquí me siguen. ¿Vamos bien? Sí, profesor. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ya no se pueden dar de baja. Bien, continúo. Continuar significa borrar, entonces hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ya se encontró la tabla de verdad y aproveché para explicarles la diferencia entre min término y max término. Vamos con el inciso B. Aquí está. El inciso B, el camino que yo seguí es, por ejemplo, los que subrayo en rojo, les aplico la 3A. Los que subrayo en color lila, también le aplico la 3A. Y los que subrayo en verde, les aplico la 3A. Repito, es el camino que yo seguí. Cada quien puede tomar la alternativa que quiera. Podemos llegar o no a la misma solución. Si son diferentes, pueden haber 2 o más soluciones diferentes. Si el procedimiento es el correcto, ambos o todos pueden ser correctos. Finalmente, el criterio para armarlo es el que tiene menor número de compuertas y el criterio para que obtenga la mayor calificación también es el que tenga el menor número de compuertas. Veamos. Siguiendo este camino, la función me queda de esa manera. ¿De acuerdo? Evidentemente, dentro de los paréntesis está la variable más su negado. Esto es, podría aplicar la 8A en cada uno de los paréntesis. Me quedaría verdadero. Verdadero por cualquier cosa es esa cualquier cosa, esa variable conjunto de variables. Entonces me queda de esa manera la función. Bien. A mí se me ocurre que entre el primer y último término, entre este y este, utilizar B negada, que es el común. Entonces nuevamente le aplico la 3A. Y la función me queda de esta manera. Obviamente dentro del paréntesis vuelvo a aplicar la 8A. Me queda verdadero. Verdadero por la variable B negada, me va a quedar B negada. ¿Listo? ¿Se puede reducir más? Bueno, sí, sí se puede reducir más, pero tal vez ahorita les falta la experiencia aplicando el teorema 9A. Observen que en ese teorema tengo lo siguiente. X solita es B negada. X negada es negar B negada, por lo tanto me queda la B original, ¿de acuerdo? Y Y es simplemente A negada. La 9A me dice que si tengo esta combinación, simplemente la reducción es X o Y, o X más Y. Entonces, si aplico la 9A, esa función me queda así. ¿De acuerdo? Sí, profesora. ¿Se Profe, puede yo no reducir entendí esa más? parte. ¿Perdón? Yo no le entendí cómo la redujo con Ok, respecto a la vamos. 9A. Perfecto. Te lo vuelvo a explicar paso por paso.
Ok. Le pongo en color negro para que resalte. La 9A me dice que X más X negada por Y se reduce simplemente a X por Y. ¿Cómo encuentro la similitud? X solita es B negada. X negada es negar doble vez B. Originalmente la tengo así. Esto le llamé X. X negada es negar 2 veces B. B negado, negado. B negado, negado me da como resultado B solito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ujú. Y Y es A negada completamente. Entonces, esa combinación me daba X más Y. Yo dije que X es B negada, aquí está. Y Y es A negada. Ah, ok, ok. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, entonces hasta ahorita tengo que esto es igual a B negada más A negada. Mi pregunta es, ¿se puede reducir? A ver, por favor, antes de decir sí o no, que no se han atrevido a decir nada, vean nuevamente su álgebra de Boole. Si no hay ninguna ecuación que les sirva para reducirla, vean sus compuertas. Pero estoy segurísima que algún teorema del álgebra de Boole les va a ayudar a reducirlo. Véanlo Teorema de nuevamente y Morgan, ¿no? díganme cuál es. ¿Cuál es? El teorema de Morgan. Claro, en el teorema de Morgan, ¿cuál de los dos? El 10b. Claro. El 10b me dice que el negado de X más el negado de Y me da como resultado la multiplicación negada de las dos variables. Y entonces observen, en esta, si la función la hubiera dejado aquí, necesito invertir A, una compuerta. Necesito invertir B, otra compuerta. Necesito sumarlos, otra compuerta. Entonces ya son 3 compuertas. Pero, si hago la reducción, ¿qué compuerta es esa? ¿La NOR? ¿NAND? Ah, no, no, no. ¿La qué, perdón? ¿NAND? Así es la compuerta NAND. NAND, N de NAND, veamos. AND es multiplicar. Aquí se están multiplicando. N por el negado. Entonces simplemente tengo B por A. Y si hay un círculo en la salida, significa que lo está negando. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando la ley de Morgan, la 10b, finalmente se reduce a una sola compuerta. ¿Vale? Entonces, esto está bien, pero son 3 compuertas. Esto está mejor, es una sola compuerta. Conclusión,
esta solución tiene una calificación mayor que esta otra. ¿Sale? ¿Preguntas? No, Continúo. profesora. Gracias, continúo.